En la cima helada de la Torre Valenti, el mundo de Alessandro se reducía a cifras en una pantalla y al eco de un silencio sepulcral. Pero esa noche, el silencio fue roto por la voz venenosa de su primo, Ricardo. «Falta mi reloj, Alessandro, y la única persona nueva aquí es ella», dijo, señalando a Sofía Reis, la joven limpiadora cuyo rostro palideció al instante. Sofía, con sus manos temblorosas y su uniforme desgastado, se sintió como un ratón atrapado en una jaula de oro. Para Alessandro era solo una molestia, otro problema trivial en un día vacío. No sabía que esa acusación, ese reloj insignificante, era el detonante que haría estallar 5 años de luto y mentiras. Con un fastidio que apenas ocultaba, Alessandro accedió a revisar las grabaciones de seguridad. En la pantalla de ultra alta definición, observaron a Sofía limpiando cerca del escritorio. No había ningún robo, solo una joven haciendo su trabajo con esmero. Pero entonces ocurrió el giro del destino. Sofía tropezó y un pequeño objeto de plata se deslizó de su cuello, cayendo al suelo con un tintineo casi inaudible. La cámara, con una claridad cruel, captó el momento en que ella lo recogió y lo abrió para revisarlo. El corazón de Alessandro se detuvo. El aire abandonó sus pulmones. No era un objeto cualquiera, era un relicario único, uno que él mismo había diseñado y regalado a su difunta esposa, Elena, años atrás. El zoom de la cámara reveló lo imposible. Dentro del relicario, el rostro de una joven Elena sonreía mientras acunaba a un bebé recién nacido. Un bebé que él nunca supo que existió. El imperio de Alessandro, su dolor, su pasado, todo se derrumbó ante esa imagen. Su esposa muerta tenía una hija, y esa hija era, de alguna manera, la joven temblorosa acusada de robo. ¿Qué harías si descubrieras que el gran amor de tu vida te ocultó el secreto más grande de todos? Si quieres saber cómo este relicario está a punto de desenterrar una cruel traición y reunir a un padre con la hija que no sabía que tenía, toca el like y suscríbete, porque la verdad que está por revelarse cambiará todo lo que crees sobre el destino y las segundas oportunidades. Con un gesto seco, Alessandro despidió a Ricardo de la sala de seguridad. Su mente era un torbellino de imágenes imposibles. El reloj olvidado ya no importaba. Nada importaba más que el fantasma que había aparecido en su pantalla. Ordenó que trajeran a Sofía a su oficina en el último piso, un santuario de vidrio y acero con vistas a toda la ciudad. Cuando ella entró, temblando de miedo y esperando ser despedida y humillada, se encontró con una escena que la desconcertó por completo. El hombre más poderoso de Miami no estaba furioso, estaba roto. Sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, Alessandro la miró con una intensidad que traspasaba el alma, sus ojos fijos no en ella, sino en el pequeño relicario que ella apretaba contra su pecho. Su voz, normalmente un trueno, salió como un susurro cargado de dolor. «Ese collar, ¿de dónde lo sacaste?» El corazón de Sofía latía desbocado, una mezcla de terror y confusión. ¿Por qué le importaba su viejo relicario? Con la voz entrecortada, le contó su historia, la única verdad que conocía. Le explicó que era el único recuerdo que tenía de su madre, una mujer a la que nunca conoció y que la había dejado en un orfanato con esa joya como única herencia. Mientras hablaba, Alessandro se levantó y caminó lentamente hacia ella, su mirada estudiando cada rasgo de su rostro. En la forma de sus ojos, en la curva de su sonrisa nerviosa, veía ecos de Elena, destellos de la mujer que había amado más que a su propia vida. Por primera vez en 5 años, el hielo que rodeaba su corazón comenzó a agrietarse, y un instinto protector, feroz y desconocido, nació en su interior. Mientras tanto, en las sombras de los pasillos corporativos, Ricardo observaba la escena con un pánico helado. Había visto el cambio en el semblante de su primo, la forma en que miraba a esa insignificante limpiadora.
Su plan de deshacerse de ella se estaba convirtiendo en una pesadilla. Sabía que si Alessandro descubría la verdad, no solo perdería su fortuna malversada, sino que su crimen más oscuro saldría a la luz. Actuando con una rapidez calculada, se acercó a Alessandro más tarde, fingiendo una preocupación fraternal. «Primo, ten cuidado», le susurró con veneno. «He investigado a esa chica. Tiene un historial de acercarse a hombres ricos y vulnerables. Es una estafadora profesional y tú eres su objetivo perfecto». Sembró la duda, esperando que el dolor de Alessandro lo hiciera ciego a la verdad. Las palabras de Ricardo resonaron en la mente de Alessandro, una toxina diseñada para envenenar la frágil esperanza que acababa de nacer. Por un momento, la duda lo asaltó. Podría ser todo una cruel coincidencia, una estafa maestra. Pero entonces recordó la imagen en la pantalla, el rostro de Elena, radiante, acunando a un bebé. Esa imagen no mentía. Miró a Sofía, que seguía de pie frente a él, asustada, pero con una dignidad inquebrantable en su mirada. En ese instante, tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Ignorando la advertencia de su primo, le ofreció a Sofía un trato. No la despediría. En su lugar, usaría todos sus recursos para ayudarla a descubrir la verdad sobre su madre. «Vamos a averiguar quién era ella», dijo, su voz recuperando su fuerza. «Juntos». La alianza entre Alessandro y Sofía era un veneno que se extendía lentamente por las venas de Ricardo. Cada vez que los veía juntos, discutiendo en voz baja sobre los planos del relicario o revisando viejos registros de orfanatos, sentía el hielo del pánico en su nuca. Sabía que el tiempo se agotaba. Desesperado, decidió que la única forma de detenerlos era romper el espíritu de la chica, hacerla huir antes de que desenterrara la verdad. Esa noche, contrató a 2 hombres para que le dieran un susto mortal. La orden fue clara y brutal. Entrar en el modesto apartamento de Sofía, destrozar todo lo que tuviera valor para ella y, si era posible, recuperar el relicario. Quería que ella sintiera el terror de estar sola y desprotegida, que entendiera que meterse en el mundo de los Valenti tenía un precio demasiado alto. El teléfono sonó en la madrugada, despertando a Alessandro de un sueño inquieto. Era Sofía, su voz un hilo roto por el pánico y los sollozos. Entraron, rompieron todo. Apenas pudo decir. Sin pensarlo 2 veces, Alessandro dejó caer una reunión de $1.000 millones que estaba preparando y corrió hacia ella. La escena que encontró lo llenó de una furia helada que no había sentido en años. El pequeño y ordenado apartamento de Sofía era un caos de muebles rotos y recuerdos destrozados. Verla allí, temblando en medio de la devastación, encendió en él un instinto protector tan feroz que lo sorprendió a sí mismo. «Se acabó», dijo con una voz que no admitía réplica. «Empaca lo que puedas salvar, te vienes a vivir conmigo. No es una sugerencia, Sofía, es una orden. Nadie volverá a hacerte daño mientras yo esté vivo». Mientras recogían los pedazos de su vida, un objeto brillante llamó la atención de Alessandro. Entre los cristales rotos de un marco de fotos barato, había un trozo de cartón que los matones habían pasado por alto. Lo recogió con cuidado y le dio la vuelta. En la parte de atrás, escrita con una caligrafía descolorida por el tiempo, había una nota casi ilegible. «Enfermera Clara Mendoza, Coral Gables. Ella sabe la verdad». Los ojos de Alessandro y Sofía se encontraron sobre el pequeño trozo de cartón, y por primera vez, el miedo en la mirada de ella fue reemplazado por una chispa de esperanza desafiante. No era solo un nombre, era un mapa, una llave que podía abrir la puerta que Ricardo había cerrado con tanta violencia. Era la prueba de que no estaban persiguiendo a un fantasma, sino a una verdad tangible. Esa misma mañana, la dinámica entre ellos cambió para siempre. Ya no eran un millonario ayudando a una joven desvalida. Eran un equipo, 2 almas unidas por una causa común y un enemigo invisible.
El Alessandro Valenti que hizo la llamada para localizar a Clara Mendoza no era el CEO despiadado, sino un padre dispuesto a mover cielo y tierra para proteger a su hija recién encontrada. En el silencio de su lujoso automóvil, mientras se dirigían a Coral Gables, Sofía lo miró, no con la gratitud de una empleada, sino con la confianza de quien finalmente ha encontrado un puerto seguro. Juntos, se dirigían hacia la mujer que guardaba el secreto final, sin saber que cada kilómetro los acercaba más a la verdad devastadora que Ricardo había intentado enterrar para siempre. El viaje a Coral Gables se sintió como una eternidad suspendida en el tiempo, un silencio denso y cargado de expectativas dentro del lujoso automóvil. Alessandro conducía con una concentración feroz, sus manos aferradas al volante, como si pudiera exprimir la verdad del propio asfalto. Ya no era el magnate calculador, sino un hombre despojado de todo, excepto de un instinto primario de proteger a la joven a su lado. Sofía miraba por la ventana, viendo pasar las palmeras como fantasmas borrosos. El miedo seguía allí, pero ahora estaba mezclado con una extraña sensación de poder, de no estar sola. Por primera vez, sentía que su pasado no era un abismo vacío, sino un rompecabezas al que le faltaba una sola pieza, y estaban a punto de encontrarla juntos. La casa de Clara Mendoza era un pequeño bungalow rodeado de bugambillas, un oasis de paz que contrastaba con la tormenta que se gestaba en sus vidas. Una anciana de ojos cansados pero lúcidos les abrió la puerta, su cuerpo frágil temblando al reconocer el rostro de Sofía, un eco viviente de Elena. Al principio, el miedo la paralizó, negándose a hablar, a remover las cenizas de un pasado que la había atormentado durante décadas. Pero Alessandro no usó su poder ni su dinero. Se arrodilló ante ella, su voz rota por la súplica, no como un millonario exigiendo respuestas, sino como un esposo y un padre rogando por la verdad. Fue la mirada de Sofía, llena de una inocencia anhelante, la que finalmente rompió las barreras del silencio de Clara. Con lágrimas surcando su rostro arrugado, la enfermera confesó la verdad que había guardado como un veneno en su alma. Relató cómo la cruel y aristocrática familia de Elena la obligó a entregar a su bebé, amenazándola con destruirla. Confirmó que Elena nunca dejó de buscarla y que finalmente había encontrado una pista definitiva. La revelación más devastadora llegó al final. La noche del accidente, Elena no iba a una gala. Iba a encontrarse con Clara para obtener la dirección del orfanato. Desesperada y eufórica, había hecho una última llamada a la única persona en la que confiaba para que la apoyara contra su familia, su primo Ricardo. Le contó todo su plan, sin saber que estaba sellando su propio destino en manos del hombre que más la envidiaba. La confesión de Clara cayó sobre ellos como una sentencia de muerte. El accidente ya no era una tragedia del destino, sino una pieza en un tablero de traición y asesinato. Alessandro sintió una furia tan fría y pura que le heló la sangre en las venas. Ricardo no solo había robado el dinero de la fundación, había silenciado a Elena para siempre, robándole la oportunidad de reunirse con su hija. Miró a Sofía, que lloraba en silencio, no solo por la madre que perdió, sino por la verdad de un amor que había luchado por ella hasta el último aliento. En ese instante, el dolor se transformó en una determinación de acero. «Se acabó», dijo Alessandro, su voz resonando con una promesa inquebrantable. «Tendrá su justicia. Haremos que pague por todo, frente al mundo entero». El plan de Alessandro se ejecutó con la precisión de una cuchilla de acero. Convocó una reunión de emergencia de la junta directiva en la sala más imponente de la torre, un anfiteatro de vidrio y caoba que dominaba la ciudad. Ricardo entró con una arrogancia mal disimulada, creyendo que se trataba de una crisis corporativa que podría usar a su favor.
Pero su sonrisa se congeló al ver a Sofía, de pie junto a Alessandro, no como una empleada asustada, sino como una reina silenciosa reclamando su trono. El aire se espesó con una tensión palpable, mientras Alessandro, con una calma aterradora, proyectaba en la pantalla gigante no cifras de mercado, sino los registros bancarios de la fundación de Helena. Cada transacción fraudulenta, cada dólar robado, apareció en rojo sangre, tejiendo una red irrefutable de traición. La primera línea de defensa de Ricardo fue la negación, una actuación de indignación que se desmoronó bajo la fría mirada de su primo. Intentó culpar a contadores anónimos, a errores del sistema, a cualquier cosa que desviara la atención de su rostro pálido y sudoroso. Pero Alessandro estaba preparado. Presentó un dossier impecable, con cada firma falsificada y cada cuenta fantasma rastreada hasta paraísos fiscales a nombre de Ricardo. Los murmullos de la Junta se convirtieron en un rugido sordo de desaprobación. Atrapado en su propia red de mentiras, Ricardo sintió que las paredes de cristal se cerraban sobre él. Vio el desprecio en los ojos de los hombres que antes lo adulaban, y por primera vez el pánico reemplazó a la arrogancia. Su imperio de papel se estaba quemando, y él era el único que quedaba dentro. Pero el dinero nunca fue lo importante, dijo Alessandro, su voz bajando a un susurro que resonó más fuerte que un grito. El dinero se puede recuperar. Lo que no puedes devolverme es a ella. Con un último clic, la pantalla cambió. Ya no había números, solo el rostro lloroso de la enfermera Clara Mendoza, su testimonio grabado llenando la sala. Contó la historia de la llamada desesperada de Helena, su euforia por haber encontrado a su hija, su plan de reunirse esa misma noche, y luego la frase que selló el destino de Ricardo, la última persona a la que llamó, la única que sabía a dónde iba y por qué, fuiste tú. El silencio fue total. La acusación de asesinato, no dicha pero entendida por todos, flotaba en el aire como un veneno letal. Fue entonces cuando Ricardo se rompió. La presión, la humillación, la certeza de su ruina lo hicieron estallar en una confesión vomitada con rabia y veneno. «Ella lo merecía», gritó, sus ojos desorbitados fijos en Alessandro. «Siempre tú, siempre Alessandro el perfecto, con la esposa perfecta, la vida perfecta. Iba a entregarte todo a ti y a esa bastarda. Yo construí mi vida a tu sombra y no iba a dejar que ella la destruyera». En ese momento, las puertas se abrieron y la seguridad entró, rodeándolo. Mientras se lo llevaban, gritando maldiciones, Alessandro no sintió triunfo, solo un vacío inmenso. Se giró hacia Sofía, la tomó de la mano y la atrajo hacia él en un abrazo protector. Ante el mundo, la había reclamado. La justicia para Helena había llegado, y el futuro de su hija acababa de comenzar. A jornada deles, prova que o amor, forjado na dor e na verdade, é a força mais poderosa do universo. Se esta história de redenção tocou sua alma, compartilhe para que mais pessoas acreditem no impossível. E inscreva-se para mais relatos onde o bem sempre triunfa, não importa o quão sombria seja a noite. Juntos, vamos celebrar as reviravoltas que só o destino pode criar. El escándalo sacudió los cimientos de Miami. La confesión de Ricardo, grabada y presenciada por toda la junta directiva, se convirtió en la pieza central de un juicio rápido y mediático. La condena fue implacable, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato y fraude. Pero mientras el mundo veía caer a un monstruo, Alessandro no celebró. En el silencio de su oficina, sintió cómo el peso de 5 años de un luto falso se desvanecía, reemplazado por un dolor real y purificador por la mujer que había sido asesinada. Al tomar la mano de Sofía, que se había quedado a su lado durante todo el proceso, comprendió que la justicia para Helena no era un final,
sino el verdadero comienzo de su nueva vida. Su futuro acababa de empezar. Alessandro vendió la mansión frente al mar, aquel mausoleo de recuerdos dolorosos, y juntos eligieron un hogar lleno de luz y calidez, un lugar donde las risas pudieran reemplazar a los fantasmas. Él aprendió a ser padre en los pequeños detalles, en las cenas donde Sofía le contaba sobre sus clases de arte, en las noches en que revisaban juntos los bocetos que ella creaba, viendo en cada trazo el talento innegable de Elena. Sofía, por su parte, floreció. Dejó atrás la timidez y la incertidumbre, abrazando su nueva identidad, no como la heredera de una fortuna, sino como la hija de un amor que había trascendido la muerte. El lienzo se convirtió en su voz, y cada pintura era un homenaje a la madre que la amó hasta el final. 5 años después, el auditorio universitario estalló en aplausos cuando llamaron a Sofía Reis Valenti para recibir su diploma con honores en Bellas Artes. Alessandro, en primera fila, no pudo contener las lágrimas de orgullo. Era la imagen viva de Elena, pero con una fuerza propia que él había ayudado a nutrir. Más tarde, bajo el sol de la tarde, visitaron la tumba de Elena. Ya no había tristeza, solo una paz profunda. Dejaron 2 ramos de flores frescas y una pequeña pintura de Sofía, un paisaje lleno de esperanza. «Lo logramos, mi amor», susurró Alessandro al mármol frío. «Ella está a salvo, y es más maravillosa de lo que jamás imaginamos». Se alejaron de allí, un padre y una hija, un lazo forjado en la tragedia y sellado por un amor inquebrantable. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, comparte para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos, donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos, vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear. El destino, que los unió a través de una mentira cruel, les enseñó la lección más profunda de todas. La verdadera familia no se hereda por sangre, sino que se construye en el corazón. Alessandro, el hombre que lo había perdido todo creyendo en una mentira, encontró en Sofía no solo a la hija que nunca supo que tuvo, sino el propósito que le fue arrebatado. Y Sofía, la joven que creció sintiéndose invisible, descubrió que era la pieza central de una historia de amor tan poderosa que ni la muerte pudo detenerla. Juntos, transformaron las cenizas de una tragedia en los cimientos de un hogar, demostrando que el verdadero legado de Elena no era una fortuna manchada de sangre, sino el amor inquebrantable que floreció de la traición. Su viaje es un poderoso recordatorio de que los hilos del destino, aunque a veces se enreden en la oscuridad y el engaño, siempre buscan la luz. Es la prueba de que no hay secreto que pueda permanecer oculto para siempre cuando la verdad es impulsada por el amor. La historia de Alessandro y Sofía no es solo un cuento de hadas moderno sobre justicia y fortuna recuperada. Es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Nos enseña que las segundas oportunidades no son un regalo, sino una conquista, y que el amor de un padre por su hija puede reescribir el final más trágico, convirtiéndolo en el más bello de los comienzos, una sinfonía de esperanza que resuena a través del tiempo. La historia de Alessandro y Sofía demuestra que incluso el corazón más roto puede volver a latir, y que la verdad, por más tiempo que esté enterrada, siempre encuentra el camino hacia la luz. Si su viaje de sanación y justicia te ha conmovido, deja tu like para celebrar este triunfo del amor sobre la maldad. Comparte este mensaje de esperanza para que llegue a todos los que necesitan creer en las segundas oportunidades. Y no olvides suscribirte y unirte a nuestra comunidad, donde cada historia es una prueba de que el destino siempre le da la última palabra al corazón. Hasta la próxima gran historia.